Hola, buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Farah, hola, Ale. Muy buenos días, excelente. ¿Cómo va su día? Todo muy bien, muchas gracias. Pues bienvenido a este espacio en Arale Magazine para hacerte una entrevista, más que nada, pues el detrás de escenas de qué es tu plataforma de moda. Igual no sé si te quieras presentar para pues el público. Sí, mi nombre es Guillermo Fonseca. Pues creo que escribo más de lo que aparezco en cámara. Entonces, no sé, algunas personas tienen problema con la palabra influencer o creador de contenido, pero sí, creo que estoy en ese espacio. Me gustaría pensar en mí mismo como periodista, pero pues también creador de contenido. Y sí, tengo un par de años cubriendo la industria de la moda global con un enfoque a la región y cómo la moda la podemos utilizar para entender fenómenos en la sociedad, en la política, en la cultura, en la economía. Principalmente estoy en Instagram y hace poquito en Substack. Ay, qué padre. Nosotros también, de hecho, también vamos a empezar en Substack. Igual te quería preguntar, no sé si nos podrías platicar un poco de qué trata tu plataforma, el Fashion Memo, y cómo, no sé cómo escogiste el nombre, qué hay detrás de la historia de la cuenta. Justo esta semana, qué curioso, recibí un mensaje de una persona que me dijo de que se fue como él mismo a su conversación, al primer mensaje que me mandó, y me decía, wow, ya tengo casi 10 años leyéndote. Y era el primer mensaje que me envió, era del 2018. Y le decía, wow, sí, o sea, sí, wow, porque pues mantener la misma relación con un lector durante tanto tiempo es complicado, especialmente ahora que existe tanta oferta, sobre oferta de contenido. Y justo fue en 2018 cuando inicié la plataforma exclusivamente en Instagram. Nunca he estado en TikTok. No tengo nada en contra de TikTok, pero siento que me fríe el cerebro cada vez que estoy ahí. Inicialmente se llamaba Fashion Theorist, que me gustaba como esta idea de poder crear teorías o pues sí, teorías alrededor de la moda, pero las personas batallaban para pronunciarlo, batallaban para escribirlo. Entonces cambié poquito después de pandemia a el Fashion Memo, porque es como un juego de palabras, ¿no? Yo soy Memo al final del día, y es como insertar mi nombre en la plataforma de una manera indirecta y pues como el Fashion Memo, obtener el memo de las noticias, eventos, sucesos alrededor de la moda a través de este espacio en Internet que justo comentaba hace unos minutos, sobre usar la moda para entender otros aspectos o cómo los grandes poderes y sistemas se representan día a día en nuestro guardarropa. Me encanta porque es también justo como esta postura reflexiva, ¿no? El desde un punto crítico, el analizar también parte de la sociedad y cómo es que vivimos. Y con ello, quisiera preguntarte, ¿qué te inspira justamente a comunicar de moda? Wow, pues yo creo que me inspira el chisme. Genuinamente soy una persona que le encanta saber todo. Me gusta como seguir el pulso de la cultura. Creo que una de las grandes cualidades que tiene que tener alguien que desea contar historias es la genuina curiosidad de conocer el mundo, conocer al otro, las historias por grandes o pequeñas que parezcan. Justo ahora estoy desarrollando una pieza para, probablemente cuando salga este capítulo, ya salió el impreso de Noise Magazine. Escribiendo esta pieza pensaba, una cosa es la historia que tienes en la cabeza, en la mente, y otra cosa es la historia que tienes enfrente. A medida que vas platicando con tus sujetos, a medida que vas escribiendo, las historias se van transformando y toman su propia vida. Creo que lo que me mueve es esa curiosidad, pero me gusta pensar en mi trabajo como algo que invita a las personas a crear sus propias ideas, posturas, a investigar. Justo creo que siempre me sorprende cuando alguien simplemente comparte su opinión, porque creo que vivimos en un mundo que nos invita a consumir todo de manera tan pasiva o a tomar las opiniones por hechos, que es curioso que cultivemos ese sentido de autorreflexión o de crítica hacia lo otro. Y me gustaría pensar que mi trabajo invita a las personas a justo formular sus propias opiniones y que puedan discernir que incluso lo que yo comparto
cuando es una opinión. Y últimamente pienso que a través de piezas de opinión me he estado alejando de como la neutralidad total, que al final es a lo que aspiras en el periodismo, pero sé que incluso dentro de la neutralidad total, eso es una ilusión, ¿no? Las personas tal vez pueden deducir mis posturas respecto a una cantidad de temas acorde a lo que yo comparto. Entonces, sé que todos debemos aspirar como comunicadores y periodistas a presentar los hechos y ser neutrales, pero curiosamente también creo que el lector actual gravita más hacia algo que tiene una postura. Sí, claro, totalmente igual. Por ejemplo, yo sé que tus publicaciones o pues los carruseles que haces en Instagram invitan mucho a la gente a que reflexione sobre algún tema de, más que nada de lo que platicas, de lo que pasa, el chisme o los temas de moda. Y yo creo que, por ejemplo, como redactas tú, invita mucho a la persona, como dices, de que a que reflexione tu punto de vista y que lo pueda ver desde, capaz ellos ya traen una opción ya o ya tienen una opinión y te leen y como que dicen, bueno, ya puedo ver como que la otra cara de la moneda con otros datos, ¿no? Igual es muy fácil poder como para invitar a chicas que no saben mucho de moda o que quieren empezar a la industria y que con los carruseles, con el Substack y todo más que nada puedan intentar aprender de un lado diferente ya del periodismo de moda, de lo que comunicas. Y está muy padre, la verdad. Me gusta mucho tu plataforma. Muchas gracias. Sí, Te quería preguntar que cómo llegaste a, pues ahorita a este momento ya al periodismo de moda como pues carrera y ahora pues profesión. me gustaría pensar que sí es tal vez un oficio, vaya, es a lo que me dedico, a lo que hago, pero también tengo que ser como 100% transparente. O sea, a nivel como se ve económicamente, es que disfruto hacerlo, me da un montón de oportunidades, como conocer, asistir a Fashion Week. Justo este año fue la primera vez que asistí a Intermoda como ponente. Voy a estar cubriendo un par de eventos en México también. Justo voy a ir a Bogotá el lunes. Estamos grabando esto en un viernes. Y mientras me abre como todas estas oportunidades, realmente no es mi principal ingreso ni mi sostén económico. Realmente mi sustento es, me dedico también a la docencia e imparto en algunas universidades aquí en el norte de México. Me dedico también a la consultoría de marcas, como en la estrategia y etapa de lanzamiento. Entonces, sí, también creo que es importante hablar de esas dimensiones económicas, porque muchas personas ven la vida de los periodistas y piensan como, wow, es el sueño, pero es una industria realmente muy precaria. Personalmente radico en Monterrey, en el norte del país, entonces estoy como alejado de todo el ecosistema moda que opera desde el centro del país. Y en ese sentido, siempre he tenido la pregunta de cómo se vería mi carrera si hubiera decidido moverme a Ciudad de México, si hubiera decidido como operar dentro de esta regla o esta ilusión de que tenemos que abandonar de donde somos para crecer. Y pues no lo hice y siempre estoy consciente de las decisiones que tomé y cómo eso impacta mi vida profesional actualmente. Si alguien quisiera entrar a esa industria, le diría que es fabulosa, que es también despiadada. Creo que la moda tiene esas dualidades y es una industria de muchas contradicciones y que realmente tienes que amar lo que haces y te tiene que gustar lo que haces porque no hay otra manera de sobrevivir. O sea, hay oportunidades pocas. No quiero desinspirar o desmotivar a las personas, pero en realidad es una industria complicada, pero supongo que al mismo tiempo no más complicada que cualquier otra industria. No siempre existe esta narrativa de, uy, qué difícil hacer esto, qué difícil estar en medicina, qué difícil estar en ingeniería, qué difícil. Y todo es difícil. Entonces, elige tus batallas, ahora sí. Sí, creo que es súper, súper interesante porque justo hablas desde una pasión, desde el amor que le tienes al periodismo de moda y creo que también requiere mucha valentía, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Voy a decidir hacer lo que me gusta, a dedicarme al periodismo de moda, voy a hacer también docencia, a pesar de que en México todavía, pues, hay mucho por hacer.
Y creo que es súper valiente también que hayas decidido, bueno, me quedo acá en el norte de México, nosotras somos de Ensenada, de Baja California, y también pues vamos iniciando, ¿no? O sea, la industria de la moda acá tendrá un movimiento de máximo 8 años, entonces creo que en Monterrey también ya hay bastante movimiento, o sea, claro, comparando a Ciudad de México, a Guadalajara, ha sido muy, muy interesante también el movimiento que hay en Monterrey y creo que pues como norteños es muy interesante el poder crear estas alianzas y el poder fortalecer la industria de la moda desde el norte, el centro, el sur del país, porque pues, al final México es uno y tenemos una diversidad cultural y en cuanto al arte y en cuanto a la moda súper, súper interesante. Ya pasándonos un poquito más a la parte internacional o nacional también, ¿tienes alguna casa de moda que sea tu favorita o tu top 3 de casas de moda? Wow. O sea, como que históricamente el trabajo de Yves Saint Laurent siempre me ha parecido como fascinante. ¿Por qué? Porque creo que es el que creó el armario de la mujer contemporánea, como las prendas que reclamó del armario tradicionalmente masculino y cómo las acopló al armario femenino, crearon la manera en la que se visten todas las personas hoy. En ese sentido, creo que Yves Saint Laurent es como históricamente mi diseñador favorito. Me fascina el trabajo de Miuccia Prada actualmente, creo que es la única que hace eso como el balance. Tiene sus lados oscuros, pero la única que logra ese balance como entre realmente hacerte pensar, involucrarte con la historia de las prendas, o al menos lo intenta, especialmente estas últimas colecciones que ha presentado sobre la idea del consumismo. Y es irónico que presente una pasarela en una marca global que critica el consumismo y nos está invitando a consumir, pero está intentando construir estas conversaciones y estos discursos y me parece muy valioso. A nivel México, me encanta mucho lo que hace Iván Ábalos. Yo creo que él es este modelo, probablemente volteando hacia atrás en unos años, en una década, veremos cómo él es el modelo de una marca contemporánea mexicana. Creo que ha sabido encontrar un producto héroe, tiene una identidad muy definida, sabe escuchar a su audiencia, ha encontrado los price points correctos para esa audiencia y también el producto como lo suficientemente encantador y atractivo, y también digerible para hablarle a una cantidad discernible de mercado. Me gusta mucho lo que están haciendo los chicos de Tanamachi o bueno, Tosh, en este caso Toshi, y Abel Estudio aquí en Monterrey. Creo que hay una nueva generación de creativos, especialmente en México, que buscan contar historias como muy íntimas, muy personales, crear una visión o una apreciación de lo que les rodea. Y creo que estamos frente a una segunda generación de diseño mexicano. Yo creo que la primera gran generación serían estos nombres que ya conocemos como Yacampot, Julia y Renata, como estos nombres que definitivamente han labrado el camino de la escena y la industria nacional, pero yo creo que temáticamente, si los ponemos en un conjunto, existía esta visión, tal vez no intencional, de definir el diseño mexicano, como encontrar ese gran diseñador mexicano, grandes trazos de lo que es la cultura mexicana. Y esta segunda generación se interesa por lo íntimo, por lo regional, por lo localizado, y creo que eso les diferencia o separa a estas generaciones. Y pues sí, esos son algunos nombres de lo que considero emocionante en este momento. Sí, claro, igual, por ejemplo, las marcas que dices, la verdad sí es cierto, hay mucho, se podría decir, mucho diseño y mucha gente con esa hambre de querer ser parte de la conversación en la moda y querer decir, oye, yo soy diseñador y soy de México y obviamente aquí en México hay demasiadas casas de moda, hay demasiadas marcas de chicos muy jóvenes que traen ese como hambre, esas ganas, esa se podría decir como visión diferente que algunas marcas de algunas que, por ejemplo, que tienen como piezas interrumpidas,
que son más conscientes en el reciclaje de piezas, en crear cosas nuevas, innovadoras. Igual, no sé, te quería preguntar si tú quisieras, no sé cuál es una pieza que tú quisieras de alguna marca. Yo sé que dijiste Iván Ábalos y que realmente es muy divertida, pero no sé si tienes como alguna otra marca que digas, de esto quiero mi wishlist y este yo lo ocupo. No lo mencioné, pero aquí en el norte está también Steph Orozco. Literalmente todo el trabajo de este Frosco es mi guardarropa de ensueño. Creo que simplemente la ideología completa de la marca, como mencionas, de rescatar textiles, de proponer como siluetas únicas y el proceso que Steph refleja en cada pieza, me fascina. Y sí, creo que su entera ideología alrededor del proceso de diseño reta muchas normas de la industria, desde el material reciclado hasta el proceso de patronaje o modelado de cada pieza es como muy accidental en el sentido que invitan a que la magia suceda. Lo que pensamos que son errores, ellos lo toman como caminos o vías de diseño. Se permiten abrir las piezas, desarmarlas, volverlas a unir, crear pliegues, crear vuelos y eso hace que cada prenda realmente sea única. Así que tienen sus siluetas y un sistema de patronaje en cierta medida estandarizado, pero cada prenda termina siendo única y con mucha personalidad. Y aparte tienen intervención extra a través de o pintura a mano o bordado o demás. Y esta diseñadora me fascina la manera en la que piensa, conceptualiza también su equipo de trabajo. Es fascinante y es mi guardarropa de ensueño, este Forosco. Pues ya nos encantará verte con sus prendas. ¿Qué opinas de la industria de la moda actualmente? Creo que está en transformación, ¿no? Yo creo que está sucediendo algo que, especialmente si estamos hablando de lujo. En la industria del lujo estamos replanteándonos qué significa el lujo, cómo se ve y el tema parece ser el post-crecimiento. Había leído de ese concepto hace un par de años, despuesito de la pandemia, y la idea es qué van a hacer las empresas cuando se enfrenten a la realidad de que no pueden crecer infinitamente. ¿Cómo se ve crecer después de que crecer es limitado? Y yo creo que estamos entrando a esa era, especialmente en el lujo, en donde ya saturaste el mercado, donde la persona que ama comprar bolsos probablemente ya tiene todos los bolsos en todos los colores, cómo se ve crecer en esa era. Y es una cuestión tal vez hasta filosófica en el capitalismo y en la manera en la que producimos hoy. En ese sentido, creo que está en retransformación y pienso que justo es una ventana para la industria nacional o incluso regional de Latinoamérica, porque históricamente hemos estado fuera de la narrativa central de la moda que viene de las capitales mundiales. Están volteando cada vez más a ver el saber hacer de México, el saber hacer de Colombia, el saber hacer de Perú, el saber hacer de todos estos lugares, reconocer el saber hacer casi como la alta costura. No le podemos decir alta costura porque no ha pasado por los mismos procesos históricos, políticos y sociales que la alta costura, pero tiene técnicas igual de intrínsecas, igual de creativas, igual de elaboradas que la alta costura o tal vez hasta más elaboradas. Y en ese sentido creo que es un momento para que la identidad de la industria latina en general se acierte y encuentre su posición y sobre todo que no repita los mismos errores que la industria global que ya conocemos. Pero pues ya veremos si eso sucede o si caemos en los mismos errores, o qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que es la tarea de esta generación y próximas generaciones en el construir esas identidades o realidades. Sí, creo que me parece súper interesante porque es justo como esta parte del talento tradicional y la artesanía como un lujo, ¿no? O sea, también hay ya en muchos países fuera de México que se valora muchísimo lo que es la parte artesanal y, por ejemplo, todos los bordados, los tejidos, toda la parte, ahora sí que el trabajo con nuestras manos. Y es un saber hacer, como dices, que en México vienen desde tradiciones muy, muy antiguas, desde tradiciones ancestrales, y qué valioso es que ahora pues se le está dando ese reconocimiento y
ese trabajo también a nivel internacional, ¿no? Entonces, sí, en muchos lugares ya dicen, bueno, es que Latinoamérica, es que México está de moda y más que todo creo que es que se está dando ese valor tan importante que tiene este saber hacer. Definitivamente. Y sí, México está mal decir está de moda porque vaya, no es como una cosa, es literalmente un lugar que existe y una cultura y son personas, pero sí, creo que está ahí sobre esta parte de las tradiciones. Creo que también es muy importante cómo podemos apreciar la tradición como algo que puede fluir. Yo creo que históricamente pensamos en estas comunidades originarias y en estas prácticas textiles como algo atrapado en el tiempo, casi como reliquias vivas. Es importante también pensar en el trabajo de las personas que nos afirman que no son cosas estáticas, sino que avanzan, evolucionan, tienen sus propios ciclos. Puedo pensar en el trabajo de Cubel, especialmente en Colombia, cómo él emplea el tejido de las zonas andinas para crear historias futuristas. Y aquí en México hay un diseñador cuyo Instagram se llama Cenizas de Ángel y está estudiando en Centro San Martins y por ahí explora siluetas como la de la China poblana y las retransforma y tiene trabajos muy, 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 muy interesantes y creo que personas así son las que nos invitan a pensar en estos futuros que se basan en lo que consideramos tal vez como ancestral o histórico, sin embargo, tiene su propia vida. Se me hace muy padre que también hay algunos diseñadores que aparte de que usar las tradiciones de textiles, además como que también las transforman y hacen, te digo, como más que nada el reciclaje o de esos que son como textiles nuevos que se basan en pieles de pescado, pieles de plátano, las bolsas de nopal, las bolsas así. Igualmente es de que prácticas que teníamos anteriormente, pero con un lado un poco más innovador en textil y la verdad también eso también está muy, muy, muy padre. No sé qué piensas al respecto de, yo sé que también, ya sea como aquí en México que tenemos diferentes bolsas de nopal, bolsas de plátano, ya tenemos textiles diferentes. Sé que también en Loewe también se ha estado como la práctica de usar textiles como más orgánicos y en ellos ha hecho como las t-shirts blancas de cáscara de naranja. Igual no sé qué piensas al respecto de estos textiles innovadores orgánicos, se podría decir. Creo que es resultado de varias cosas, principalmente el mercado. Estamos en un espacio en el que crear una nueva silueta es complicado, entonces la innovación se encuentra como en el material o en la base. Sí, creo que es resultado del mercado. También sobre estas opciones como las pieles alternativas, pues tengo la opinión, en realidad no son pieles, o sea, se empacaron como pieles, pero son polipieles, porque es un recubrimiento de algo, es una base de algodón, entonces mezclan, ya sea la cáscara de la naranja, o de la piña, o la manzana, o elementos del nopal con polímeros para crear una pasta. Esa pasta se coloca sobre la base de tela y termina siendo algo que no se puede reciclar, que no va a compostar, que no va a biodegradarse. Entonces, en realidad, viene de la naturaleza, sí, actúa como la naturaleza, no. En ese sentido, pienso que las pieles siguen siendo la opción más amigable con el medio ambiente y que es interesante que sí han encontrado un mercado. Hay personas que les gustan ese tipo de pieles o las prefieren con la idea de el maltrato animal sobre como decisión de compra. Sin embargo, pues recordemos que la mayoría de las pieles en la moda vienen de un subproducto de la ganadería y en el caso de las pieles exóticas, pues sí es otro tema completamente. Pero sí creo que la gran conversación es que la innovación hoy por hoy se encuentra en los materiales. Justo hace un par de semanas entrevisté a una chica de la Universidad de Monterrey que está haciendo piel con sargazo. Entonces eso me hace como muy genial, muy cool y ese tipo de opciones creo que presentan una nueva, un futuro posible. Lo compartiré próximamente la entrevista y en este momento la piel, al momento en que yo charlé con ella,
podía adaptarse perfectamente para aplicaciones del hogar, o sea, como para muebles, como cosas muy resistentes. Todavía no tenía tal vez ese acabado o las propiedades de una piel que puedes emplear en bolsos o en accesorios o en prendas, pero perfectamente desarrolló en conjunto con otros estudiantes mobiliario de esta piel de sargazo. Y pues sí, se me hace genial como el sargazo es un tema, especialmente en México, en las costas mexicanas, y justo como dices, creo que estas mentes son las que continúan empujando los límites. Totalmente, y también se vuelve como una fusión entre moda, entre arte, entre ciencia. Entonces, o sea, qué bonito el poder justo conectarnos con la naturaleza desde nuestros materiales creativos, ¿no? Pasando a otro tema, sabemos que Met Gala fue esta semana. Platícanos un poquito de Met Gala. ¿Quién fue la persona que más te impresionó? ¿Qué te pareció el evento en general? ¿Los diseños? Eh, Creo que el espíritu este año es que la Met Gala se puso un poquito aburrida, ¿no? Que a pesar de que era un tema como muy sencillo, Fashion is Art, ¿qué exactamente significa esto? Como que es tan amplio que tal vez causó confusión. También creo que el tema, especialmente en Estados Unidos, un clima político en este momento tenso, y que muchas celebridades, yo teorizo, que tal vez vieron que sería mal recibido que fueran extravagantes a este evento y optaran por una ruta más clásica. Sin embargo, también existe esta otra conversación donde la Met Gala no es sobre disfrazarse o llevar las prendas como al disfraz. Y muchas veces las personas esperan ver estos atuendos hiper extravagantes cuando creo que no todo el tiempo llama a eso o es necesario eso. Sin embargo, creo que es un tema o es un evento muy interesante de analizar por sus connotaciones políticas, sus connotaciones sociales, su conexión con el arte, también a un nivel industria. Me parece curioso que hay una pieza, no recuerdo el nombre del artículo, pero entrevistaron a varios stylists sobre cómo la Met Gala es una de las alfombras rojas más complicadas porque no es como una alfombra roja tradicional donde tienes tu spot, la celebridad va, camina con su stylist, se para, le toma las fotos, tal vez hay video de entrevistas y se acabó, sino que la Met Gala está siendo fotografiada de todos los ángulos mientras tu cliente sube unas escaleras y está siendo transmitida en vivo. Entonces hay como muy poco margen para el error. Las personas tienen que verse bien de básicamente todos los ángulos, arriba, abajo, derecha, izquierda, o sea, y eso crea mucha presión sobre los clientes porque ninguna celebridad quiere verse mal. Entonces, creo que vimos o vemos, hemos estado viendo que en últimos tal vez de 2 o 3 años para acá, la idea yo creo es como quiero verme bonita, quiero verme bonito, ¿no? O sea, y eso pareciera ser como el mandato de muchas celebridades que caminan la alfombra, más allá de proponer o empujar o invitarnos a soñar. Me sorprendió que ni Chanel ni Dior crearan momentos como wow en la alfombra roja, especialmente porque Jonathan Anderson y Matou Blasi, o Blasi, no sé cómo se pronuncia, son como dos de las personas que están liderando la conversación hoy. Creo que las audiencias recibieron muy bien el trabajo de Robert Won en la alfombra. Personalmente, lo admiro, no es como mi gusto personal. Me encantó Hailey Bieber. Creo que este vestido azul Yves Klein con este peto dorado se veía fenomenal y ella se veía como hermosa. Me gustó, no recuerdo el nombre de esta mujer, pero era una mujer que traía un vestido Celine de Phoebe Philo, el vestido que es como de popelina blanca y tiene impreso o tiene estampado el cuerpo de la mujer en color azul Yves Klein. Me gustó mucho esa elección para esta Met Gala. Creo que también me gustó Kim Kardashian. Fue la única que llevó una pieza de arte, si no me equivoco, literalmente una pieza de arte a la alfombra. Puedo pensar en esos tres. Creo que va a ser interesante ver en próximos años, ¿no? Cómo se comporta, cómo recibimos la Met Gala, sobre todo cuando está la conversación en el aire de que en 2 años posiblemente el museo ya no va a necesitar la Met Gala para recaudar fondos y va a poder sostenerse perfectamente en solitario. ¿Qué va a pasar con este evento? ¿Qué va a pasar con justificar esta muestra de extravagancia?
a la sociedad. Pero sí, ¿qué pensaban ustedes? La verdad sí creo que fue un bastante polémico realmente. Creo que hasta siento que la gente no sé, como al modo, ¿no? La gente no entiende el tema porque fue un tema demasiado como general. El fashion is art es un tema que lo puedes agarrar de diferentes maneras, literalmente o no literal. Y sí, como que muy polémico. Igualmente, más que nada como el que no fueran ciertos, pues los que vemos que nos encantan, pues Meryl Streep que iba a ir, Zendaya, más que nada por este movimiento político que se ha estado haciendo, o lo de Jeff Bezos, que también pues es un, pues casi casi lo quiere comprar, y es así, es una movida pues demasiado diferente. No sé qué piensas al respecto de Jeff Bezos ahorita con lo de Met Gala, Lauren Sánchez. Pues creo que históricamente no existe acumulación de riqueza que sea ética. Definitivamente hay muchas cosas que cuestionar sobre un millonario, multimillonario, especialmente sus decisiones sobre boicotear eh, las uniones, los sindicatos dentro de su empresa, la manera en la que yo creo que estas 2 personas encarnan el capitalismo actual de cierta manera. Y creo que esto, si bien estaba por ahí leyendo unas estadísticas sobre cómo en realidad las personas en pobreza extrema han disminuido y se encuentran en el punto histórico más bajo en la historia, también creo que valdría la pena ver como las diferencias entre la acumulación de riqueza. Creo que nunca en la historia habían existido tantas personas acumulando tanta riqueza y tantas personas en pobreza extrema al mismo tiempo. Y creo que eso causa disonancia y definitivamente despierta muchas emociones. Y sí deberíamos cuestionarnos estas cosas, especialmente porque la moda tiene el rol de normalizar o de digerir o hacer digerible a ciertas figuras o personas o hacerlas deseables o aspiracionales, y no debería escaparse de la conversación como eso está sucediendo con la pareja de recién casados de los besos. Sobre Lauren Sánchez en específico, creo que es interesante porque también leía otras conversaciones o historias de latinos diciendo que, o sea, que por qué no la apoyamos por ser latina. Y yo decía, pues, ¿eso qué? O sea, o sea, sí, entiendo, vaya, lo entiendo. Y hay muchas cosas que se le critican a Lauren Sánchez por su cuerpo y por cómo se ve, que en ese sentido no me parecen completamente correctas, pero no deberíamos como decir, está bien todo lo que, o su nula voz respecto a su rol en la política y en la economía por ser latina. Claro que no, sería como muy soso pensar eso. Pero también del otro lado, tendríamos que preguntarnos si realmente a ellos les ha tocado ahora sí que la funa, o si es una conversación sustancial, porque yo creo que históricamente la riqueza siempre ha financiado las artes. Esta riqueza no siempre viene de los bolsillos más éticos. Podemos pensar en los millonarios, multimillonarios que compran la alta costura y que siempre están ahí, pero o sea, cómo vienen del petróleo, cómo vienen de industrias que dañan el planeta, ecosistemas, otras personas, y cómo ahora que Lauren estuvo ahí, nos molesta. ¿A qué se debe eso? ¿O por qué nos indigna con ella, pero no con otros? Creo que es una conversación tal vez más amplia. No tengo las respuestas definitivamente, pero sí es importante el cuestionarnos el rol de la moda dentro de todo esto, cómo los coloca como figuras aspiracionales o deseables, o los normaliza ante nuestros ojos. Sí, justo, y creo que volvemos al inicio de la entrevista, ¿no? Como desde la moda, desde una postura crítica podemos analizar y podemos reflexionar sobre temas políticos, sociales, culturales, que al final del día nos influyen todos, ¿no? Ya para terminar con la plática, con la entrevista, ¿qué le dirías a chicas, a chicos que quisieran empezar en esta industria de la moda? ¿En algún lado en particular o en la industria general? Podemos hacerlo desde la industria de la moda en general y después como comunicadores de moda, en periodismo de moda. Yo creo que la industria de la moda en general es sobre realmente desearlo, porque solo los que realmente lo quieren
duran en ella tanto tiempo, son capaces de desarrollar una carrera. También creo que se trata de construir puentes, apoyarnos unos a los otros, especialmente si estamos como fuera de estas grandes capitales o ecosistemas, puede sentirse un lugar muy desolador o sentirse como, ¿para qué hago lo que hago si a nadie le importa? Es importante como mostrarse en los eventos de tus colegas, estar ahí afuera, realmente apoyarte en la medida que sea posible, apoyar al otro, crear también esos espacios para que la magia suceda, ¿no? Como nosotros ahora conversando, puede ser tan sencillo como eso, o crear lugares donde puedan verse los rostros unos a otros y que esas conversaciones pasen. Yo creo que en común, después de cada evento, las personas terminan súper inspiradas y quieren cambiar el mundo juntas, y luego ya a los 3 días se te olvida, pero es importante aún así generar estos espacios, realmente trabajar para que suceda. Yo creo que no se trata de hacerlo todo, todos los días, pero sí hacer tu mejor posible cada día, en sentido de, pues sí, lo que sea posible y con la energía que tengas disponible, las herramientas y recursos. También creo que el poder leer las señales dentro de la industria es importante. Es una industria con sus propias reglas, dinámicas y diplomacias. Y en ese sentido tienes que saber leer cómo funciona para construir la carrera que quieres construir. En última instancia, tu trabajo va a hablar por sí solo, tu profesionalismo va a hablar por sí solo. Respondan a los correos rápido. Simplemente trata bien a las personas. Yo creo que eso es lo que diría como a nivel general. A nivel periodismo, sería tener esa curiosidad inherente de conocer al otro, no ser condescendiente con ninguna persona en el sentido que pensar como, ¿qué voy a aprender de esta persona? ¿O qué historia esta persona me va a dar o me va a enseñar? Pues no, o sea, yo creo que todas las personas tienen tienen algo que mostrar, que decir al mundo, y que nosotros podemos llevar esas historias. Y sobre todo, yo creo que mantener el interés genuino y el amor a la industria de la moda es muy complicado una vez que conoces cómo opera, cómo funciona, cómo son las reglas dentro de ella, y desenamorarte es muy fácil. Yo creo que el alimentar esa relación con la industria, que a veces sientes que yo amo la moda, pero la moda me ama a mí, es importante nutrir esa relación, tomar tus decisiones desde el espacio de quiero que esta industria mejore, ¿cómo puedo hacerlo desde donde estoy? Pues sí, creo que eso es lo más complicado, ¿no? Muchas veces nos desenamoramos y queremos aventar todo y ya simplemente dejarlo. Entonces creo que estas son las palabras que diría a estas personas que aspiran a estar aquí. Y creo que es justo súper, valioso, como dices, el hacer lo que nos gusta, ¿no? El tener este amor por la industria de la moda, el tener este amor por lo que hacemos, porque justo es en estos momentos difíciles donde vamos a decir, bueno, ¿por qué inicié, no? ¿Por qué, decidí estar en esta industria? ¿Por qué decidí, comunicar sobre la moda? ¿Por qué decidí hacer periodismo de moda? Porque decidí ser diseñadora? Entonces creo que es súper interesante el volver a los inicios, al volver a esta raíz y al volver a nuestros orígenes y el por qué estamos aquí. Así es, sí, siempre recordar esa primera chispa que te llevó a empezar todo y avivarla, mantenerla. Muchas Claro, gracias por completamente. el espacio, por tu tiempo, por inspirarnos. La verdad, muchísimas gracias por el espacio. Sí, ya, por ejemplo, yo por mí, yo ya quería poderte conocer, poder platicar un poquito de tu trabajo. Llevo siguiéndote un rato ya, la verdad, y la verdad sí me inspira mucho cómo es que comunicas los diferentes temas que se abordan ahorita actualmente de un punto de vista diferente, no del lado como más, se podría decir como en TikTok, que es todo más rápido, comercial y así, sino un lado un poco más crítico
Y la verdad, tu tono de voz, que en general es como para invitar a los demás a querer, te digo, querer reflexionar a sí mismos de qué está pasando realmente dentro de la industria con otro diferente punto de vista. Y la verdad, te queremos agradecer mucho por el espacio de que hayas querido compartir con nosotros, más que nada de tu plataforma, de ti, saber qué hay detrás. Y la verdad, de Narada Magazine estamos muy, muy emocionadas y con muchísimo agradecimiento para ti. Muchas gracias, gracias a ustedes, que sigan ahora sí, porque sé que como colegas no es sencillo, pero es importante que alguien lo haga, construir estos lugares desde donde estamos parados y seguir creando estos espacios. Gracias por su tiempo, por la conversación, gracias también a quien sea que esté escuchando y llegó hasta este punto de la entrevista. Y pues pueden encontrarme, como saben, en el Fashion Memo en Instagram. Tal vez me tardo en leer los DMs un poco más rápido en los correos, pero siempre me encanta conversar y intercambiar y acompañarnos. Y pues nuevamente, gracias. Muchísimas gracias.